¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, tío, perdona, que he entrado tarde, lo siento. No te preocupes, faltaría más. ¿Todo bien? Nada. Muy bien, ¿Con muy mucho bien, aquí curro? en casa. Pues sí, me encanta lo Como de aquí, siempre. en casa, echando la tarde. Sí, sí, sí. Joder, afortunadamente con mucho burro, tío, sí. Afortunadamente Sí. sí. Joder, me decías que Sí, no sí. te han parado ninguna o sea, no te ha parado nada del trabajo que estás haciendo. No, estoy trabajando en un número eterno. Estoy hablando muchísimo y tengo la suerte de que no me lo han parado. Entonces, pues nada, yo sigo trabajando, sigo intentando hacer mi horario normal y trabajando todo lo que se pueda. Claro. Claro, porque Marvel sí que ha parado las novedades durante Mm. un mes casi, ¿no? Sí, sé que Marvel ha parado varias colecciones, por lo que he estado hablando con amigos. No es que tampoco nos hayan mandado un comunicado muy oficial de vamos a parar esto ni nada de eso, pero lo que he estado comentando con compañeros, sí. Algunos les han parado, otros no, otros... En mi caso lo que voy a hacer sale un poquito más adelante, o sea que teníamos tiempo, así que no me han parado. Entonces, no Bueno, sé, supongo que habrá sido ajustarse a la situación como hayan podido, claro, claro. Mm. claro. El otro día, cuando hablábamos con Carmen Carnero, claro, ella que justamente estaba Ujú. a punto de publicar el número en el que se estrenaba con Spider-Man, pues le ha venido un poco ahí Bueno, que la también te pilla puede por ahí. dar un poquito más de tiempo para acabar las cosas, ¿no? O sea que... Claro, claro. Carmen Carnero, que Sí. hay que decir que nos ha contraprogramado, está en directo ahora ella, ¿eh? Sí, la he visto, la he visto, la he visto. Esto no, ¿eh? Bueno, bueno. Como luego se queda en el perfil Claro, el directo, se puede ver después. nos ha contraprogramado hasta Ignatius, que está ahora en directo ¿En también con serio? otra cosa. Sí, era como, bueno, a todo el mundo a las 6:30, ¿sabes? El prime time, macho. El prime time. Sí, Las tardes ahora mismo son así. En sí, Instagram a sí, las 6 7 hay un sí, huevo de sí. directos Mi y propio hermano se ha hecho un directo ahí pinchando música electrónica que era en plan, cabrón. así. No, hombre, no. Sí. Pero bueno, en plan que te lo he dicho. Da igual. Oye, ahora que hablabas de los tiempos y tal, que dices que para hacer Mm. los cómics. Yo sé que tú has peleado, porque te he oído alguna vez que has peleado por en vez de 5 semanas, que es un poco el estándar, Mm. eh, porque sean 6. Claro. Y eso te ha llevado realmente a hacer, por ejemplo, que lo último que has hecho, House of X, Extermination, que son eventos. Ujú. O sea, ¿tienes más tiempo en los eventos que en las series regulares? Sí, un poquito más, un poquito más. Sí. Extermination tuvimos un problema de calendario al final, bueno, a mitad del asunto. Siempre hay problemas de calendario, esto es así. Sabes cómo empiezas, pero no cómo acabas, ¿no? Ya. Y mi pelea siempre ha sido 6 semanas porque sé que con 6 semanas obviamente trabajo mejor, le puedo dedicar más cariño y al final lo que la gente ve es el producto terminado, ¿no? O sea, yo creo que al principio en esta carrera lo que tú tienes que hacer es como darles todo lo que piden y ser resolutivo. Y luego a medida que vas avanzando, yo creo que ya te puedes ir permitiendo ir ajustando el trabajo más o menos a lo que tú necesitas, ¿no? Al principio es como, ¿necesitas que haga esto? Lo hago. El problema es si te quedas demasiado tiempo en esa fase, haciendo Ya. curros de apagafuegos, pueden llegar a entender, bueno, pues este es un tío que nos vale muy bien para salvarnos el culo cuando tengamos alguna apretura, ¿no? Y si te quedas ahí de bombero, es complicado luego salir de ese pozo. Por eso yo siempre he intentado pelear por tener más tiempo. Claro, Cobras menos, porque al final cobramos por página, pero el claro. trabajo final yo creo que tiene otro empaque. Y luego la vida que tú puedes tener, porque para mí lo importante es combinar la vida con el Claro, trabajo, claro. claro. Sí, sí, es Ahora que que hoy que estamos en el día del trabajo, pues claro, es eso. Feliz día del trabajo a todos. justamente. Feliz, feliz día. Justamente también hablamos con Álvaro Martínez también al principio de la cuarentena y Sí, tanto sí. él como Carmen como tú coincidís en eso, ¿eh? Que falta tiempo de ocio. Es un problema porque, claro, hemos convertido nuestra pasión en nuestro curro, con lo cual existe ese mito de que no trabajas ni un solo día. Si trabajas de lo que te gusta, no trabajas ni un solo día. Eso es un mito. Ya, Si trabajas de lo que te gusta, lo que pasa es que no le pones ningún tipo de frontera. claro, Entonces, curras muchísimo, no pones fronteras personales en esto porque en realidad te gusta, ¿no? Entonces es como, claro, no, le voy a echar 2 horas más. Venga, ahora de 1 de la mañana a 3, yo creo que lo puedo sacar un ratico y acabo esta viñeta y tal. Entonces, es más complicado porque te gusta hacerlo, ¿no? Entonces acabas dándole a una cosa que es trabajo al final, que no es vida personal, es trabajo. Le acabas dando muchos espacios de vida personal. claro. Eso hay que marcárselo
hay que marcárselo con mucho cuidado. Esto es algo que aprendes a ver después, ¿no? Al principio lo único que quieres es publicar y luego que salga lo mejor posible y luego que sea más bonito, que te vea más gente y luego ya al final, cuando ya llevas un tiempo, dices, bueno, vamos a ver, espera un momento, yo lo que quiero es hacer esto de forma sostenible, ¿no? Y Claro, esa es la pelea en la que estamos siempre. claro. ¿Tú ahora tienes poder de decisión en cierta manera? La Más o menos, única... más o menos. No te digo que vayas ahí a las oficinas de Marvel y digas, quiero hacer esto, pero por lo menos que puedas Aquí elegir. manda... No, No. pero algo sí, ¿no? Ahora ya sí. Yo creo que la única decisión que tú puedes tomar en este negocio es negarte. Creo que es Ya. negarte o aceptar, ¿sabes? Bueno, O, ya es algo. Ya es claro, algo. es tratar de negociar, negocias, en plan... yo, por ejemplo, lo que siempre hago es que si las condiciones no son las que yo necesito, no son las que yo quiero, ojo, sino las que necesito, Ujú. me niego. Y lo he hecho un par de veces, con Extermination me negué. Ah, sí. Sí, me lo dieron y dije, vale, necesito 6 semanas, y me dijeron, porque es lo primero que digo siempre. El rate en realidad no cambia, el rate por página, ¿no? Entonces, Ya. es algo que defines en el contrato y ya está. Entonces, lo único que puedes negociar, el budget de un cómic, es el tiempo que te van a dar, ¿no? Entonces, yo siempre digo, vale, 6 semanas. Me dice, no, es que no vamos a tener 6 semanas. Digo, pues lo siento. Y con Extermination hice eso, dije, lo siento, y luego me escribieron, no, que sí que tenemos 6 semanas. Y entonces sí. Bueno, pues ¿Sabes? capacidad. Pero, claro, en el fondo lo que tienes que hacer es arriesgar un poco tú, porque al negarte, puede ser que digan, bueno, pues nada, vale, pues nada, lo siento, es otra cosa. Claro. Que también ahí te la juegas un poquito, ¿no? Entonces también tienes que saber que ya te quieren a ti, que quieren que lo hagas tú, para Ujú. poder negociar con esa negación, con decir, pues no lo hago. Pues lo siento, chicos, que con estas condiciones no puedo hacerlo. Al Bueno, principio no, claro, al principio te dicen, tampoco. ¿quieres hacer un feeling de Spider-Man 7 páginas en 2 días? Dices, no, no lo hago. Digo, pues nada, hasta luego, ¿sabes? No. Tienes que llevar, son cosas que puedes hacer cuando llevas ya un tiempecico. Supongo. Al principio es todo sí, ¿no? Entiendo. Sí, claro, al principio es... Bueno, más que nada porque lo que te interesa a ti sobre todo es hacer un hueco, ¿no? Para tú entrar en la editorial tienen que pasar varias cosas. La primera es que tú tengas el nivel para entrar y luego la siguiente es que ellos tengan un hueco. Como dejes pasar ese hueco hasta que se haga otro hueco, puede pasar mucho tiempo, con lo cual lo que tienes que hacer es meter la cabeza como puedas. Claro. Te preguntaba lo de los eventos porque lo último que has hecho ha sido en No Surrender, Extermination y House of X y Llevo colecciones 4 eventos. regulares. Sí, ¿no? Dime. Espera, ¿cuántos eventos llevo? Llevo una carta de eventos. Sí, ¿no? Tengo el No Surrender, después fue Extermination, después fue House of X. No, llevo 3. Y no sé si Empire lo que salga de Empire, pero no sé si es ahí es. Bueno, Es un número 0. número. Es chulo, es chulo. Y antes has hecho series regulares. Hiciste Uncanny, ¿no? Avengers. Uncanny Avengers. Thor, en Thor también estuviste. Hice Canon, que era una Kanan limitada. también. Bueno, eran 2 limitadas, eran 5 y 5 al final. Mm. Bueno, fueron 12 al final, lo que pasa es que yo entre medias el número 6 y el número 12 no los hice yo. ¿Y estás más cómodo en esta dinámica de eventos que en serie regular? Es diferente, yo creo. También cuando trabajas en libros de grupo es distinto a cuando trabajas en libro de personaje solo. Es diferente porque tienes más tiempo para hacer las cosas, pero a la vez te tiras mucho más tiempo sin estar en el kiosco. Entonces te tiras a lo mejor meses. Pues House of X lo empezamos en noviembre o diciembre y salió en junio. Fíjate, claro. Entonces son muchos meses que te pasas sin que la gente sepa de ti, ¿no? Y bueno, pues es curioso. A mí me gusta porque trabajo con bastante tranquilidad. Me da un poco más de tiempo, voy más tranquilo. Eso no significa que no vayamos con prisa y que no eches noches. Pues mira, se acaba de incorporar Ario Anindito, que fue el Sí, que hizo el cuarto número de Extermination. sí. Sí. Estuvo Hola, en la Ario. tienda hace poco. Además, ¿Ah, vino sí? a Madrid, sí. Anda, no Sí, se pasó sabía. por la tienda y estuvo ahí charlando un ratillo con nosotros, más que Sí, me seguro encantó que el sí. tío, Seguro que es encantador. un Qué encantador. majo. Pues sí, pues ya te digo, pues es una cosa así. En los libros de grupo también es diferente la dinámica que tienes que seguir con manejando muchos personajes, dándoles a cada uno su voz y tal. Cuando manejas un solo personaje puedes centrarte más en escenarios o algo así, ¿no? Son distintas Te lo digo maneras. también porque imagino que en algún momento te gustaría hacer algo tú un poco fuera de esta dinámica tan
atosigante, ¿no? Del día a día, de tal. O sea, que, por Mm. ejemplo, algo en Image, algo en una editorial un poco más, Bueno, de momento tengo contrato, así que no puedo hacer... ya, Alguna cosa se me han propuesto y tal, pero como tengo el contrato, ahora de claro. momento no puedo tomar nada fuera. ¿Tienes ideas de algo que te gustaría hacer o no? Yo es que soy un dibujante que necesito siempre que me cuenten una historia, que me enamoren un poquitín. No soy un... o sea, no tengo una historia ahora mismo que contar, no tengo mi proyecto personal de a ver si acumulo y tal, y hago ya Ya, mi proyecto, sino que para mí el cómic siempre tiene este elemento de colaboración. Yo no soy guionista, no sé escribir. ya. Entonces, me gusta por eso también, ¿eh? Me gusta sentarme con un guionista o que me envíe un email y me cuente una historia. Y entonces yo entonces le contesto, pues yo creo que podemos hacer así, o podemos... Y aportar cosas sí se me da bien, pero empezar y escribir una historia, tengo mucho respeto por la gente que escribe sus propias historias, no soy capaz todavía. ¿Cómo No es? sé si en el futuro. Ya. ¿Cómo son los guiones? O sea, ¿cómo es trabajar con Hickman? Que ahora, o sea, ¿cómo son sus guiones? Me entra mucha curiosidad por saber cómo son sus guiones, porque claro, es todo tan cerebral muchas veces. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad los guiones no son, o sea, en estructura y tal no son muy diferentes a cualquier otro guión que te puede llegar, ¿no? Ten en cuenta que nosotros recibimos un guión terminado. Ese guión ya está en Mm, plan, página uno, viñeta uno, pasa esto, ¿no? mm, Lo que es brutal es lo enorme que es desde el principio, todo lo de Hickman. A mí de lo que más me gustó de House of X, una de las cosas que yo dije, qué bien va a ir esto, fue que antes de empezar sí nos mandó un documento con un análisis de la realidad. En plan, mira, esto pasa con los mutantes, este es el problema, esto vamos a hacer, ¿no? Vamos a meter este tipo de conceptos y vamos a acabar con este tipo de cosas que se han hecho y me parecía que era un limpiar la mesa muy bueno. Era como, joder, qué bien analizado, qué bien entendido, ¿no? Y luego cuando empieza, pues es fascinante ver cómo te vende ideas y cariños por personajes, te los mete en una sola línea de diálogo. Estoy pensando en el sí, número 3 donde hay un personaje que va a morir y tiene una sola línea de diálogo que de repente hace que te importe. Es como, hijo puta, qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho. Sí, sí, es sí. una gozada. Luego, es verdad que la sensación que da de empaque con tu dibujo, por supuestísimo, y con sus esquemas. Sí, o sea, es un tío que nos parece que lo tiene controlado todo, ¿no? O sea, Sí, es sí, increíble sí. la capacidad. Por eso me picaba la curiosidad por saber cómo cojones, perdón, Sí. No, es un no, guión suyo, vamos a decir tacos. Vamos a decir tacos. es un Que guión. la cosa es que esto es un concepto que lo hablé un día con Kelly Sue DeConn y que me gusta mucho repetirlo, que es guionistas que te dan un mapa y no un plano, ¿sabes? Ya, Te da un par de ideas con las que tú puedes trabajar. Y te dice, los mutantes ahora van a estar todo relacionado con cosas biológicas, porque va a ser todo Krakoa y tal. Ya está. Y ya curra tú, ¿sabes? En plan de, bueno, esto es cualquier elemento biológico que no sé qué. Las casas tienen que ser también, deberán estar basadas en temas naturales. Y a partir de ahí ya es lo que tú puedas aportar, ¿no? ajá. Entonces yo O me sea, sentí como muy motivado por eso. Era como, joder, aquí puedo aportar un montón. Hay un montón de áreas claro, grises en las que yo puedo meter cosas. Y es cuando empecé a investigar en biomimetismo y empecé a hacer las casas de los X-Men basadas un poco en temas de arquitectura moderna que se están haciendo, qué guay. contemporánea. Y empecé a Oye, meter muchas cosas de esas. o sea, que el Simplemente tema, con una frase, ¿sabes? De, sí, sí, esto va a ser claro, así, pum. Es muy guay eso. qué tío. El tema de las flores también fue diseño tuyo también, entonces. Lo de las flores venían muy especificadas cuáles iban a ser las flores, pero el cómo los íbamos a poner en los portales o cómo los íbamos a... Por ejemplo, en el hub, que no sé cómo se llama en España, el intercambiador este que tienen, hecho de cristales. No me acuerdo. Bueno, Bueno, me sí, lo leí en inglés también. sí, le llaman el hub. Lo de meter las flores dentro de los cristales, por ejemplo, era idea mía, ¿sabes? De, bueno, pues vamos a hacer los Ajá. cristales y ahí dentro van las flores. Y no sé. O sea, siempre estábamos sugiriendo cosas y aportando cosas. ¿Y en el rediseño de personajes? O sea, ahí tuviste tú o No, te dieron eso me también vino, pautas. afortunadamente, me vino todo dado. Sí, ¿no? Sí, porque eran un montón. Claro. Entonces, no, PDF también, es muy organizado. Entonces era un PDF con todos los diseños que íbamos a utilizar, cuál iba a ser
Eso estuvo muy bien, fue muy interesante porque me parecía muy buena idea quedarte con el mejor vestido de todos los que hubiera llevado, ¿sabes? Ujú, Era como, pues mira, el mejor. Y no hace falta. claro. Mm. Esto viene también, o sea, también te quería preguntar porque, joder, eres un dibujante que de repente como que has casado con todas, con muchas generaciones. No es fácil tampoco que Muchas la gente gracias. joven y la gente mayor, ¿no? Más clásica que ha seguido el cómic, de repente todos por unanimidad digan que eres un titán. O sea, es difícil, no, pero es verdad, Sí, entiéndeme, es difícil que hay dibujantes que pues, tienen un estilo un poco más juvenil o más moderno, que a los de antes les gusta menos, o al contrario, ¿no? Más clásico y a los de ahora les gusta. Y sin embargo, tú tienes un equilibrio. O sea, ¿cuál es, por ejemplo, no sé, cuéntanos un poco tus referentes o de dónde sacas esa estética tan pues fuerte? tiene gracia porque es que en realidad esto es una cosa que lo ve todo el mundo menos yo. Yo soy el tío al que menos le gusta el dibujo de... Bueno, a lo mejor hay otro que le gusta menos que a mí, ¿eh? Porque a mí hay cosas que hago que me parece que están bien. Me Pero, faltaría más. pero yo ya te digo, yo soy, o sea, yo en este sentido yo soy muy crítico conmigo mismo. Yo lo que intento es todo el rato contar la historia lo mejor posible y luego dibujar de la manera que me esté pidiendo la historia. Evidentemente, yo creo que si ves mi dibujo se ve muy claramente cuáles son los referentes que me gustan y el tipo de dibujo hacia el que tiendo. Pero lo cierto es que tampoco me puedo quedar en una cosa. De hecho, yo me hubiera quedado dibujando como en House of X, pero lo que estoy haciendo nuevo, estoy haciendo creo que siento que hay una evolución. Sí, hombre, Pero es que no es una cosa que sea, yo hasta cierto punto me encantaría decir que es voluntaria, pero no lo es. Muchas veces la historia me pide cosas, eso me fuerza a buscar soluciones gráficas y esa solución gráfica al final encontramos un diálogo entre, bueno, pues yo creo que esto lo puedo hacer así, y entonces si resuelvo esto así, entonces voy a tener que resolver todo esto también. Ahora estoy utilizando, por ejemplo, mucha más mancha, como escalas de grises, como casi aguadas, todo en digital. Y esto me está llevando a dibujar de una manera distinta y a intentar de una manera diferente. Entonces, es fluye. Ojalá me pudiera quedar con un estilo que dijera, bueno, aquí estoy cómodo, me quedo aquí, ¿sabes? A partir de ahí bueno, dibujo bueno, así, claro, pero... Mm. tienes, la evolución está ahí y también se ve en tu trabajo. Sí, sí, sí. Hay una evolución constante, pero además es que es eso. Muchas veces siento que ni siquiera es voluntaria, que es como, bueno, sucede, ¿sabes? Está pasando. Te interesan nuevas Claro. cosas, ves otras, pues por ejemplo, en plan de que, ¿cómo voy a...? Durante un tiempo era como, hice lápiz quemado, después necesité hacer masa de negro, y entonces me puse a hacer masa de negro, y durante un tiempo hice solo blanco y negro con tramitas y tal. Y ahora de repente el cuerpo me pedía hacer grises. Bueno, pues vamos a hacer algo más de grises. ¿Cómo hago esto, no? Y Ujú. lo vas incorporando. Entonces de repente le vas metiendo como más capas a tu trabajo, lo cual son más horas también. Y muchas veces estás perdido, ¿no? En plan de, madre mía, la que estoy montando aquí, yo no sé si esto está quedando claro. O sea, hay un punto de experimentación que es muy bonito y a la vez un punto de inseguridad de decir, pero ¿por qué no me quedaba yo de haciendo las cosas como las hacía hace un año que estaba muy tranquilo, ¿no? Claro. Sí, pero bueno. O sea, que entiendo que vas cogiendo referencias de la actualidad también. ¿Hay Hmm. alguien ahora actualmente que te esté encantando su trabajo o algo así que te ha molado? Pues es lo que te digo, hay mucha gente, bueno, te puedo decir los clásicos de siempre, que yo creo que son los que más me marcan, que son los que más he leído y los que enseguida cuando ves mi dibujo se ve que los he, vamos, me los he mirado hasta la saciedad, que sería Olivier Coipel, por ejemplo, Ujú. sería Monen, sería Sara Pikeli, David Lafuente, o sea, Pascual Ferri, gente que me he machacado muchísimo porque me encantan, ¿no? Y siempre ves algo en su trabajo que es como, hostia, qué buena idea, tal. Pero si te dejas llevar solo por las influencias, al final lo que pasa es que estás tratando de replicar algo que no es ni siquiera tuyo, ¿no? Claro. Y muchas veces me tengo que cortar de mirar muchas referencias y detalles como, para, céntrate, haz lo tuyo, ¿no? Entonces es curioso porque sí, recibimos muchos inputs al día. Ahora estoy, por Claro. ejemplo, metiéndome más en temas de color, estoy mirando mucho concept, miro también, por Ujú. ejemplo, para buscar referentes fuera del cómic, porque esto es una cosa que nos pasa mucho, que buscamos siempre referentes dentro del mundo del cómic. Yo creo que es interesante salir fuera, mirar pintores, mirar fotografía. Estoy mirando mucho director de fotografía, de pelis, para que me den ideas. Estudiando el trabajo, yo qué sé, pues obviamente, ¿cómo se llama este? Roger Dickens, por ejemplo. Ujú. O yo qué sé, o el de The Revenant, ¿cómo se llama este chico? Que está bueno? Lubezki, Emmanuel Ah, Lubezki. el de Iñárritu, ¿no? Sí, El que trabaja con Emmanuel Iñárritu. Lubezki es buenísimo.
de ver cómo componen el plano, de ver cómo equilibran las cosas. Y muchas veces cuando estás atascado, o no atascado, porque en realidad ya el bloqueo cuando ya tienes muchas páginas a la espalda no es que te bloquees en plan no se me ocurre nada, no. Es que tienes muchas ideas y no puedes decidirte por una, todas pesan igual. Y Ya. porque ninguna te parece, ninguna te motiva, ninguna es como, ya lo he hecho todo esto, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que yo he dicho en alguna charla, lo de ser creativo en horario industrial. Nosotros estamos produciendo y produciendo y produciendo y produciendo y siempre queremos ser creativos, ¿no? Y hay un Ya. punto de que necesitas ser creativo porque si no te sientes como decepcionado contigo mismo, ¿no? De, joder, no estoy dándolo todo, tal. Pero claro, a la vez tampoco puedes sacar buenas ideas de la chistera todos los días, ¿no? Entonces tienes que estar mirando muchas cosas. Y en ese sentido, lo de mirar fuera del cómic es muy interesante. Oye, los últimos coloristas que has trabajado, que ha sido con Marte Gracia, Ujú. ¿te sientes a gusto con él? Porque realmente le da muchas, o sea, las texturas que le da, la forma que le da a tus personajes, es como, no sé, como un equipo muy, Mm. muy sólido. Sí, 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 Marte es un genio. Marte es una maravilla. Yo, la gracia es que yo era más fan de Marte, yo creo, que él de mí al principio. Yo lo quería, era en plan, a ver si me lo fan. Y corremos juntos en Extermination. La primera vez antes había trabajado con David Curiel, Ujú. que también mexicano, en Avengers No Surrender y en Uncanny Sí. y en Canon. Llevábamos varios años juntos y me apetecía cambiar un poco también por trabajar con distintas personas, ¿no? Y al final trabajando con un colorista, él también te da una idea de tu trabajo, ¿no? El cómo lo acaba una persona, cómo lo acaba otra, te da ideas a ti de cómo hacer el trabajo para que luego lo acabe el colorista, ¿no? Que hoy escuchaba, bueno, no sé si has visto el vídeo que ha hecho Banff sobre el color, que No, todavía no. se ha currado un vídeo de la leche. Qué bueno. Y hay una Qué bueno es reflexión, Banff. sí, sí, Qué bajo es. Bajísimo. ha hecho un trabajazo vamos, Mm, genial. Y hay una reflexión que me gusta mucho, que creo que es Esteladia, que dice que el color es como director de fotografía en el cómic, ¿no? Como que no se le da el valor que se le tiene que dar hasta que ahora últimamente parece que ya sí, por fin, pues se está poniendo en las portadas y demás, pero me ha hecho mm. gracia, ¿no? Esa reflexión de, son como los directores de fotografía, porque vosotros al final sois un poco como le dais un poco forma a la historia, ¿no? Del guionista, pero al final, Claro, pum, el empaque final viene de claro. ahí. Es interesante tener mucha relación con el colorista, pero a la vez a mí me pasa mucho siempre que no me gusta meterme en su trabajo, ¿no? No me gusta dar demasiadas notas, ni decir esto tiene que ir, o sea, hacer un coloreable, ¿no? Porque es una persona que es muy creativa. En el caso de Marte, por ejemplo, no le das notas a un tío que sabe mucho más de color de lo que sabes tú. O sea, entonces, pero sí que hay veces, y esto a mí me cuesta mucho, que le tengo que dar alguna nota porque algo de lo que ha hecho no coincide a lo mejor con la narración o se mete con la narración. O yo quiero dar un efecto que ahí se está perdiendo o algo así, ¿no? Entonces sí que ahí me toca, pues eso, escribir un email pidiendo muchas disculpas porque me cuesta mucho pedir cambios Claro. y pedirle que cambie cosas, pero sí, sí, sí. Hombre, claro, no deja de ser también una parcela artística también por sí sola, entonces, claro, meterte ahí debe ser un Por poco un lado, duro. claro, a mí no me gustaría que estuviera todo el mundo diciendo, esta mano la tienes que cambiar y ponerla un poco más aquí. Hay ciertas cosas que yo tengo que decidir y me gusta que me dejen libertad, ¿no? En plan, el tiro de cámara lo voy a elegir yo, la dirección de la luz la voy a elegir yo, toda la composición de la escena la voy a elegir yo. No me siento como con mucho derecho para decirle al colorista, esto tiene que ser todo azul, no, esto tiene que ser Ya. rojo. No me veo en esas, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Bueno, vamos a pasar, si quieres, a las preguntas, que tenemos un montón de preguntas y dejamos ya el tema un poco más técnico aparte. Ok, muchas gracias. A Muchas ver. gracias por las preguntas, quiero decir. Muchas gracias por dejar esta. Por dejar el tema técnico. No. Mira, a ver. Tenemos varias preguntas de Twitter y luego también de Instagram que han llegado un montón. Mira, primero preguntan a Luisa que Mm, en términos de narrativa sobre la página, ¿qué influencias tienes o en quién te fijas para desarrollarlo? mm. Bueno, depende del... Digamos que depende del proyecto. Yo cuando leo el guión lo que intento es contar la página yo o sea, lo que intento. Lo que hago es contar la página como me brota de primeras, ¿no? Después lo que intento es darle
es aplicar una cosa que me dijo Pascual Ferri, ¿no? De que una vez ya has encajado el dibujo, te toca embellecerlo, te toca hacerlo bueno. Que es una cosa que ves en el dibujo de Pascual, que es tan estilizado y tan bonito. Y esto es una cosa que en narrativa también pasa. Una vez ya has cogido el guión y haces los primeros bocetos de venga, aquí, esto va a ir así, 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 así. Hay que hacer que la página funcione, que sea bonita, que sea estética. Que tenga un puntito más unido todo, ¿no? Y que sea una página, tratarla como una unidad de diseño. Y entonces ahí es cuando ya sí que tienes que empezar a girar cosas, decir, a ver, voy a hacer esta mitad más pequeña, esta más grande, esto más tal. Un poco, un equilibrio entre lo que te apetece dibujar, contar bien la historia, que el lector no se pierda. La pauta más clara para la narrativa, que yo siempre digo, que es muy clara, y es que el lector no tiene ni puta idea de lo que le estás contando. No asumas nada. Parte de cero, no digas, cuando tú veas un dibujo dices, bueno, pero esto se entiende que es esto. No se entiende. Asume que no se entiende. Porque eso te lleva al peor error, y lo repito mucho, el peor error que puede pasar leyendo un cómic es que te des cuenta de que son dibujitos en un papel. Si te das cuenta de que son dibujitos en un papel, es como si ves en una escena que están actuando. Te saca. De repente son unos señores que están ahí haciendo una movida y a las 6 se van para casa y tienen su vida, ¿no? Y estos son unos trozos de tinta que hemos puesto ahí en un papel y... No, si te suelto, o sea, si tú te pierdes, te has escapado y ya no te puedo emocionar. Y mi trabajo es emocionarte, ¿no? Entonces, eso. Entonces, bueno, pues muchas veces, dependiendo de la escena, te puede recordar a cosas que hayas visto y puedes ver un poco cómo esas personas han resuelto situaciones parecidas. Un poco por darte ideas, pero al final tiene que ser un poco la solución. Yo creo que al final esto es arte, ¿no? O sea, no hay una manera buena de hacer las cosas. Hay tu manera de hacer las cosas, claro. No sé si he contestado, pero me he escapado con una elegancia. Te has escapado más o menos, pero bueno, yo creo que sí, ha salido adelante. Sí, ¿no? Sí. He contestado. Mira, Pablo dice, ¿cuál fue el número de la serie de House of X que más disfrutaste dibujar? Disfruté muchísimo toda la serie, fíjate, pero quizá el que yo creo que es el más redondo es el 2. Por varias razones. Ah, mira qué bonito. Portadón. Jo, esa portada, tío, fue arriesgar, ¿eh? Esa fue arriesgar. O sea, Tenía varias ideas. ¿Cosa tuya? Fue cosa mía, se me ocurrió a mí. Y hubo un cambio que nos pidieron desde arriba de Marvel, desde los tops, que era meter a los personajes principales alrededor, que en principio no iban, alrededor de Moiras, de las Moiras. Salen Lobezno, Jean Grey, ¿quién más sale? Cíclope y Emma Frost. En principio no, eran cabezas de centinela, que para mí tenía más sentido. Porque al final de muchas de las vidas acaban en centinela, ¿no? Entonces para mí tenía sentido que fueran como que estuvieran ahí rodeando todo el rato y tal. Voy a ponerlo porque no, estaba explicándole así lo ve esta gente. Sí. Pero bueno, desde arriba nos dijeron que teníamos que poner personajes clave en la portada y era como, bueno, pues ya está. Pero sí, la verdad que lo aceptaron, tío. No sé ni cómo se me ocurrió esa movida y ahora la veo y es como, joder, qué bien quedó esto. Estás orgulloso por lo menos, ¿no? Y de esas cosas, mira, de esas sí estoy orgulloso, fíjate, de esas sí, ¿ves? No, el número 2 fue bonito porque también, o sea, el guión era tal maravilla, o sea, leerlo y yo me acuerdo de leerlo y decir, hostia, qué bueno es esto. Y entonces la cosa era estar a la altura. Estate a la altura del guión. ¿Cómo le puedes sacar el máximo jugo a esto y sacar el máximo partido, ¿no? Y es un guión que me pensé muchísimo. Tengo un montón de bocetos de cómo lo hice. Metí cosas muy sutiles que yo no sé si se entendieron, pero me valían a mí para ponerme jueguecitos gráficos. Por ejemplo, cuando Moira está a favor de los mutantes mira hacia un lado, cuando Moira está en contra mira hacia otro. Y cosas de esas que me valían a mí como para ponerme paredes y entonces encontrar otras soluciones. Muchas veces cuando te dan todo el campo para correr es como, no sé por dónde tirar. Pero si te vas limitando tú a ti mismo, te vas poniendo cortapisas, va funcionando la cosa. Encuentras soluciones. Dan ganas de que saquen una Artist Edition de cada uno y vayas explicando, ¿no? Sé que estaba programado el número 1 que se retrasará ahora, lo iba a sacar Panini ahora. Lo tengo de Italia. Lo sacaron en Lucca y se agotó. Conseguí un número.
Joder, quedó muy bonito en Sí, el tapadura, así grandón y tal. Está claro, muy joder. bien. Mm. Tengo también el de Keketo, que lo miro mucho más que el mío, obviamente, el del Daredevil de Keketo, que es Sí, maravilloso, no joder. sé si lo habéis No visto. pasa nada. Sí, Madre sí. mía, el Artist Edition ese es como... No sé si lo sacarán aquí, pero también deberían. No Sí, pasa nada. tío. Panini, por favor, si estáis escuchando, sacar el de Marco, por Se amor de Dios. a Clemente que lo... Luego le digo. Una Sí, pasada tío. lo que está haciendo. Vale, dice Sir Ulrich Bollechestein, que no parece que sea español, pero... Ujú. Hola, a mí me gustaría saber cuáles han sido diseños propios tuyos, pues si son muchos. Así que imagino que lo que quieres saber es qué personajes has rediseñado tú de Mm. cero. En toda la carrera, un montón. En Ha general, habido claro, un dice. montón, claro. De los que más me puedan gustar a mí, espérate, a ver qué puedo pensar. Hombre, me acuerdo del Thor Heavy, aquel que hicimos, que era espantoso, pero tenía su gracia. Eh, Hombre, por ejemplo, el... No sé qué te puedo decir. Joder, es que hay un montón, tendría que mirarlo. Hay uno que le tengo mucho cariño, es cuando hice Inhumanos, que hice una Ajá, detective que tenía unas orejas como de conejo. Y sí. esa al final, cuando hicieron la serie esa que no vio nadie de Inhumanos, salía ese personaje. Salía ese personaje, entonces me hizo mucha ilusión. Era como, bueno, tiene algo del diseño que yo le puse, tiene algún elemento. Y algo llegó, entonces sí, sí, Bien. sí. Ya, lo que estoy haciendo ahora tiene un montón de diseños, no os puedo contar lo que es, pero tiene un montonazo de diseños, que además estoy muy contento con ellos, me gustan mucho, Ajá, qué guay. pero claro, no puedo contar todavía. Bueno. Joder. A mí me gusta mucho trabajar con diseños de otros también, al hilo de Sí. esto, porque me gusta moverlos, me gusta encontrar un diseño de otra persona y hacerle un poco mío, ¿no? Moverlo hasta que le pille la gracia, es como, vale, pues ya Ujú. me funciona, ¿no? ¿Con quién te ha pasado eso, por ejemplo? Pues haciéndolo de Empire con diseños de Valerio Schiti me ha pasado. Que Valerio es buenísimo, qué bueno es Valerio. Es un diseñador de personajes increíble el tío. Hostia, Es sí. muy bueno. Y me pasó unos diseños de su Iron Man pues, es el que salía, su diseño de Iron Man. Y era como, "Jo, es que es Sí, buenísimo este diseño, me gusta mucho, es muy macarra y a la vez muy clásico, es muy bonito. Tiene un punto de sí. motero ahí muy chulo, de verdad, me mola Sí, mucho. sí, sí. Pero tiene un equilibrio chulo también entre lo Oh, clásico. es que es muy bueno ese tío, de verdad. Sí. Mira, Vampibu pregunta, ¿cuándo sentiste que habías definido tu estilo propio? Todavía no. O sea, lo que ya sí que sí siento que hay movidas que ya son como a mí me gusta hacerlas o como a mí me sale, ¿no? O sea, he aprendido a Ujú. ser más sincero conmigo mismo. Al principio quieres encajar. Ya. Yo estaba muy obsesionado con encajar, encajar, encajar. Hacer lo que se estaba haciendo entonces para funcionar y entonces conseguir trabajo ahí, que es un pensamiento más de freelance que de autor, ¿sabes? Es como, bueno, voy a hacer lo que me compre, ¿no? Luego sí que te das cuenta de que te gusta hacer las cosas de una determinada manera, ¿no? Y vas tendiendo hacia un estilo, hacia hacer cosas más parecidas a lo que te gusta. Y al final sí que te das cuenta de que el estilo es como la cara, o sea, lo ven los demás. Y yo simplemente intento dibujar las cosas como mejor pueda. Es así, ¿no? Entonces, hay cosas que sí que noto que ya son mías, ¿no? Y cosas que noto que son de mi estilo propio, porque me salen muy naturales a la mano. Pero no es que digas, bueno, Pepe Larraz hace las cosas así. No, no, voy haciendo un poco las cosas según van saliendo. Es todo muy orgánico. Me encantaría tener Ya. una respuesta mucho más sesuda, pero es que no, 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 no está la bien, está bien. tengo. Mm. Lo mejor es que son estas. Me Por acaba de ejemplo, preguntar alguien si vestiría algún día en leggings a un X-Men, pero si no hago otra cosa. ¿Qué tantas en vestiré? malla. Mira, Sí. empezando por Xavier, que está aquí. Sí, Xavier Van eh, Maya todo el rato, ¿eh? claro, Así me pasó yo la cuarentena, igual que Xavier, pero un poco mejor, ¿no? pero sin el casco. Pero sin el casco, claro, sin el casco. Y un poco más gordo eso también. Ya me encantaría que no, pero O sea, no pasa factura todo en la cuarentena. sí. Bueno, yo bajo un poco, es decir. Sí. Sí, sí, De los afortunados que bajan peso. sí. Mira, personaje más difícil de dibujar, dice Don Crash Spiderman. Wow. Probablemente Spider-Man. Probablemente. Pero porque Spider-Man, en mi caso, te pide toda la página. O sea, no Ya, es un personaje difícil de dibujar en el sentido de que el traje sea difícil. Es el cómo moverlo por la página, el cómo hacer que sea dinámico, dónde colocar la cámara.
cómo vas a mover el fondo, todas las ventanitas que lleva. O sea, todo lo que es hacer Spider-Man. No un Spider-Man en sí, que ya es complicado de hacer. Pero bueno, con un poco de anatomía te lo puedes resolver. Pero se le ha dibujado tanto en tantas poses que cuesta mucho ser original con Spider-Man. ¿Sabes? Y es como, bueno, pues venga, le pongo aquí con los pies por delante, con la mano así y tal, y al final está repitiendo siempre las mismas poses. Es muy jodido el dibujar. Sí. Es más una manera de moverse que una pose en sí, ¿no? Entonces, esto es una putada cuando tú estás haciendo sketches en cualquier convención y te llega alguien y te dice, ¿me haces a Spider-Man? Y como, no. Porque además un busto de Spider-Man no funciona. Tienes que hacerle entero, ¿sabes? Entonces, nada, es un personaje muy complicado. Me pasó con dibujando Ultimate Spider-Man con Bendis, que me escribió Bendis para hacer 2 números de Ultimate Spider-Man, y estaba yo solo en el estudio, me levanté y bailé. Durante 2 horas. Sí, sí, bailé y hice danza de la alegría. Joder, luego lo sufrí porque venía de hacer Thor, un tipo de página que era completamente diferente, los planos eran mucho más amplios, era más noble, ¿no? Así que el rey de Asgard. Y pasas a hacer Spider-Man, que además era Ultimate Spider-Man, que era un niño, personajes distintos, la página era distinta, se movía diferente. Uf, me pasé varias páginas, la mitad de un número diciendo, no entiendo, no sé cómo mover este bicho, tío. Y me costaba un montón. Hubo un cambio, porque además fue de un día para otro, de, tienes que empezar mañana. Hostia. Hostia. Sí. Claro. Eso decía Carmen el otro día, que para ella venía de Capitana Marvel, que más o menos la ha resuelto muy bien, por supuesto. Sí. Pero claro, que para ella el reto era empezar con Spider-Man, que le daba mucho respeto. Uf, es que, ojo, es que es el que te venía en los cheques antes. A ver, ¿no? Pero antes en los cheques venía un Spider-Man dibujado y entonces era gracioso cuando ibas a cobrarlo al banco. Que era en plan, ¿Sí? de venga a ingresarme cheque, venga, hombre. Esto que es del ¿En serio? Monopoly, ¿no? Que es de verdad. ¿Sabes? Sí. Sí, una vez me llamó el director del banco porque era fan. Ah, sí. Y me cagué de miedo, porque te llama el director del banco y es como, Hombre, bueno, sí. pues nada, llévenme a prisión. No suele ser bueno, no suele ser No, bueno. claro. No, que soy fan. Y yo, en plan, ¿tú lo crees? Eres un cabrón. Me dio un susto. Sí, era muy fan. ¿Cómo se llama Hacienda? Es igual. Sí. Mira, Jaumet dice, ¿cuál crees que es tu mejor trabajo? Bueno. Claro, es que hay como muchos baremos. El que has disfrutado más, el que en su momento te pegó como, digamos, o sea, el que ha sido más popular, ¿sabes? Me lo paso, o sea, para mí cuando un trabajo lo estoy disfrutando, es el mejor, ¿sabes? En este caso, House of X lo disfruté muchísimo, puede que sea el mejor. Puede que el número 2 de House of X sea mi mejor trabajo, no lo sé. Porque está dentro de una historia, digamos, ¿no? Me lo pasé muy bien con toda la serie, me sentí muy en casa. Me sentí muy importante, ¿no? Teniendo esa responsabilidad de, bueno, pues vas a definir un poco el mundo junto con RB. Íbamos los dos a definir el mundo en el que se iba a hacer luego todas las series de mutantes, ¿no? Entonces, como, wow. Joder, pues igual puede ser ese. O hay un número de Journey into Mystery que hice con Katrin y Monen que me encanta cómo escribe. Y era niños y perros en Asgard. De la Era época una esta en la que historia. era Loki, ¿no? Cuando estaba Loki de niño. No ¿O sale no? ni Loki. Bueno, sale Thor, sale Sif, pero básicamente son los hijos de Volstagg que se van a pasear el perro y se encuentran con unos enanos que están liberando al lobo que se come a Asgard y tal en el Ragnarok. Y entonces era una historia de niños, perros, y aparecía Thor en toalla todo el rato, ¿sabes? Sí, se había hecho un pareo con unas sábanas, pues estaba durmiendo. Y era una historia como muy graciosa y muy divertida. Y este verano me lo pasé como un crío haciéndolo. Metí el Alcázar de Segovia, en Asgard, estaba ahí muy divertido. Ah, sí. En Asgard he metido la sota de Bast. No, la sota de copas. Súper asgardiana, la sota de copas, tío. Muy bien. Sí. ¿Metes referencias de gente que conoces y esas cosas ahí? Si puedo, sí. Si puedo, sí. De hecho, en Uncanny aparecen todos mis compañeros de estudio. Ah, sí. En Uncanny Avengers. Sí, les dije que les iba a matar a todos en todas las páginas, en cada página. Entonces, en cada número sale uno en una situación de próximo a la muerte, ¿sabes? Sí. Qué bueno. Sí, está muy bajo. Pues podría decir eso, pero también Canon me lo pasé súper bien. Canon fue una pasada hacerlo. Porque era hacer Star Wars sin lo más jodido que tiene hacer Star Wars, que son los retratos. Y se me dan muy mal los retratos, yo lo llevo fatal. Gente que lo hace súper bien, a mí me cuesta muchísimo. Entonces, claro, estaba haciendo Star Wars, pero sin retratos, lo cual era como, bien. Me gusta mucho.
No sé, la verdad que he tenido mucha suerte con los encargos los últimos años. Los últimos 5 años han sido una pasada, porque todos los encargos han estado muy bien. No puedo decir que haya estado trabajando en algo que no me haya apetecido en los últimos, no sé, 5 o 6 años. Entonces, como me siento muy afortunado por eso. Y a partir de ahora ya, si quieres, te niegas y ya pues, sabes que vas a tener otra oportunidad. Pues, te puedes negar hasta cierto punto. O sea, igual antes ha quedado un poco de flipado, tampoco era No, no, exagerado. no, no, para nada, para O sea, nada. me refería sobre todo al hecho de que lo único que puedes hacer es negarte. O sea, no hay un punto de decir, no, Claro, espera, te hago esto y entonces tú me haces este favor. No, no, tienes dos opciones, sí o no. ¿Lo haces? Sí, ¿lo haces? No. Es todo lo que... sí, sí, no. Pero bueno. Ha quedado claro, creo. Varios te preguntaban que Mm, cuánto tardas en hacer una página. Alguno decía a tinta, pero en mm. general, una página, los lápices, por ejemplo. Ya, he probado varias técnicas, digamos, o varios esquemas de trabajo, por decirlo así. Durante un tiempo, por ejemplo, cuando empecé a pedir 6 semanas, lo que hacía era dibujarme el TVO entero, de tacada. O sea, cogía la página 1 y acababa en la página 20, ¿no? Esto tiene un problema fundamental. Es maravilloso porque es como mejor se dibuja, así es como hice los primeros de House of X, lo dibujé entero y luego lo entintas entero, digamos, ¿no? O sea, te pasas, lo dibujas entero, tardas un par de semanas en hacer los lápices de 20 o 30 páginas, porque primero eran 30. Yo creo 20 páginas, 9 10 días, puedes tardar un poco menos incluso, si haces 2 3 páginas al día lápiz. El problema de Sí, esto es que necesitas el guión completo y muchas veces no lo tienen. Y no en el tiene. caso de Jonathan, muchas veces nos ha pasado que llegan partes del guión, pero no llega completo. Lo cual es muy complicado hacer todo el dibujo de tacada. Entonces ahora lo que estoy haciendo es los lunes, por ejemplo, lunes, martes, Ujú. dibujo 3 o 4 páginas, las que crea que puedo hacer esa semana. Y al final de la semana tengo que tener 4 páginas hechas o 3, dependiendo. La media suele ser 3 y media, 3 y media a la semana. Semana. Entonces, como es difícil quedarte a media, ¿sabes? Ya. Dibujar media e intentar media, pues, o son 3 y luego otras semanas para equilibrar son 4, ¿no? Entonces depende de tal. Luego también depende de la página, cómo sea la página. Si la página tiene muchísimo fondo, tiene muchísimas figuras, tiene muchísimo, no sé, o sea, son muchos personajes hablando, o tiene más diálogos, una página mucho más diáfana, ¿no? Entonces también tú vas viendo en plan de, vale, hoy tengo poco tiempo, pero tengo una página muy sencilla, pues igual hago esta y todo así, ¿no? ¿Y el guión te llegaba solamente el guión de House of X o te llegaba el de Powers también? Me llegaba el de Powers también. Ah, vale, digo, Eh, porque sí. Conscientemente elegí no leerlo. Ah, sí. Por un lado, a ver, por un lado, sí que me informaban de ciertas cosas de, a ver, esto del Powers es una cosa, ¿verdad? Pero conscientemente elegí no leerlo porque la historia era muy buena y a mí, por una parte, me estaba encantando dibujarlo, pero echaba un poco de menos el haberlo leído. Me apetecía mucho haberlo leído. Entonces me dejé la mitad para leer. O sea, me reservé un poquito el placer de poderme leer Powers sin saber muy bien lo que pasaba. Y entonces era como muy bonito porque cosas que ya había dibujado que luego tenían su eco en Powers, lo descubrí después. Lo Ujú. descubrí según me llegaban, ¿no? Era como, wow, ¿no? Entonces era como, yo había sido parte de algo aunque no lo sabía del todo. Claro, Entonces claro. era muy chulo, sí. Pero ya te digo, los podía haber leído, los tenía todos y sí que veía cómo iba llegando las páginas de revés y veía muchas de las páginas de revés. Ujú. Pero leérmelo, sentar y leérmelo, me esperaba que estuviera terminado. Que me apetecía Jo, mucho disfrutar de eso a mí como lector, claro. claro. Te preguntaba porque si no, siendo una historión como el que es, que joder, que si solamente tienes una parte de guión además, iba a ser difícil. Claro. Bueno, una cosa muy graciosa y es que en mitad del número 3 me habían invitado a la convención de la Mole en México Ujú. y me acababa de llegar el guión, pero no me había llegado el guión completo. Y en la Mole estaba Darren Shan, otro editor de Mutantes, y él sí lo tenía. Él tenía el guión completo. Entonces Ostras, estábamos ahí hablando y me dice, ¿tienes el guión? Digo, bueno, tengo una parte. Me dice, tío, yo lo tengo todo. Y yo, ay, cabrón. Y entonces me lo acabó pasando de tapado ahí en un desayuno, en plan, toma, sí. mira. Y yo me subí con mi copia del guión a la habitación a leérmelo y tal. Y estaba leyéndome el guión de los números 3 y 4 yo en la habitación allí en México y lo estaba leyendo como quien se lee una novela, un niño, y de, ¡oh, esto es brutal! ¿Sabes? Sí, sí, Claro, era muy claro. guay. Sí, sí. Tráfico de guiones, ¿eh? Sí, sí, traficando por debajo de la mesa, dándome los guiones. Estaba muy gracioso. Sí, sí. A ver, y aquí también se mete más en cuestiones técnicas.
Que si puedes dar algún consejo para Clip Studio, si es con el otro con lo que trabajas. Wow. Sí, yo trabajo con Clip Studio. El mejor consejo que te puedo dar para Clip Studio es cómprate Clip Studio. Usar Clip Studio. Fíjate que no soy nada chauvinista yo de cosas, de usa esto porque tal, ¿no? Pero es que creo que es el mejor programa que se ha hecho para lo nuestro. De verdad. He probado Procreate, me gusta, no le acabo de pillar mucho el tranquillo, para el iPad viene muy bien. Y yo me apaño muy bien con Clip Studio. Yo en mi caso estoy encantado, me soluciona la vida. El consejo es ser legales, ¿no? Oh, sí, eso también, claro. A ver, es que quiero decir, ¿y el gustico que da comprarte una licencia? Oficial, sí, sí. Sí, Oficial, además cuando es tan barata como la de Clip Studio, porque si lo pillas en un buen día te lo puedes sacar por 70 pavos, una cosa así, ¿eh? Hay un montón de ofertas y sé de gente que se lo saca muy barato. Con lo cual en realidad te gastas poca pasta y te quedas con el gustazo de he pagado mi licencia como un señor. ¿Sabes? Yo te iba a decir, digo, porque es algo muy de gente ya mayor. Cuando Siempre, claro, licencias porque... Mira, estas canas son de haber comprado la licencia, esto es así. No, hombre, sí que cuando un programa es bueno, cuando te está ayudando tanto, cuando joder, notas que te permite hacer muchas cosas que a lo mejor antes eran mucho más difíciles, joder, es un gusto también apoyar ese tipo de cosas, ¿no? Claro, Así que... sí, joder. Y yo te digo, es que encima es que es barato, es que lo tiene todo, es que no tiene cosa mala. Y luego te preguntan por también consejos de anatomía. Wow. Sí, referencia, que si tienes alguna referencia. Para coger referencias de algún sitio. Sí, hay un par de páginas web que están muy bien que yo las uso mucho para pillar fotos, para posturas y tal. Uh-huh. Bueno, con la anatomía y con la perspectiva, vale, voy a estructurar la respuesta. Con la anatomía y con la perspectiva pasa lo mismo. Primero hace el boceto y luego construye, ¿vale? Bueno, el boceto digamos que está en la intención, está en la fuerza, está en la postura que tú quieres hacer, la expresividad va a estar en el boceto. Después ya ponte a construir, ponte a hacer todos los cuadraditos y las articulaciones y ver qué músculo sale y qué tal. Si haces lo del músculo y los cuadraditos y los cubitos y todo esto y la estructura antes de tener el boceto, lo que te va a pasar es que te va a quedar una cosa muy bien estructurada, muy volumétrica, pero sin ninguna gracia. ¿Vale? Esto es como cuando le pides a los alumnos, cuando yo daba clase, que dibujen su habitación. Y si empiezan poniendo la línea en el horizonte y tirando las líneas a fugar, te acaban haciendo unas camas que miden kilómetros. Entonces, lo primero que tienes que dibujar es una vista tal como te viene. Y luego ya corriges con los puntos de fuga y plantas la perspectiva, ¿no? Pero primero haz una vista general, ¿no? Y esto pasa lo mismo con la anatomía. Primero haz un boceto, después ya le metes todo lo demás. Y yo lo que hago para comprobar, digamos, o para buscar... A ver, el problema cuando dibujas mucho es que acabas repitiéndote mogollón. Esto pasa. Aprende. Estos son lo que llamo las manos de Ibáñez, ¿no? Ibáñez siempre dibujaba las manos igual. Le quedaban de puta madre, pero eran siempre las mismas manos. La misma mano de delante, con el nudillo. Te digo porque le copié muchísimo. Entonces, claro, me las sé. Con la uña del dedo gordo y tal. Claro, sí, sí. Entonces, al final te repites porque tienes que dibujar muchas veces las mismas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si te repites demasiado, el dibujo pierde. Entonces, yo lo que hago es que hago el boceto y luego me busco referencias de fotos y tal para intentar no repetirme, para aprender todo el rato, aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo ahora estoy usando muchas más referencias de fotos que al principio, por ejemplo. Entonces, es curioso que cuanto más dibujas, yo más foto miro. En lugar de mirar muchas fotos cuando estaba aprendiendo, miro mucho más ahora. Yo recomiendo el libro de George Bridgman, que es maravilloso. Es un libro, creo que se llama Constructive Anatomy. Anatomía constructiva. Es maravilloso. Porque con todos los respetos, y aquí a lo mejor entramos en polémica, yo los libros de Burl Hogarth, lo siento, pero no. Para mí tienen un fallo... Es que yo aquí poniéndole peros a Burl Hogarth, ¿eh? Ojo con esto. Bueno. Redondeles no. Los redondeles es muy inexacto. Hay que ir a cubos y a cilindros. Pero redondeles, el codo, una esfera. No, eso es muy inexacto. El torso, otra esfera. No, o sea, yo prefiero... lo que hace Bridgman es que construye con cubos. ¿Qué te permite esto? Ver cuatro caras, ¿no? En las cabezas, las cuatro caras. La construcción de Burl Hogarth con las esferas... Sí. Y los arcos de las esferas. ¿Sabes lo difícil que es hacer una sección en una esfera? Es que Burl Hogarth era como
Bueno, pues sí, lo haces así, claro, como él dibujaba, como Los Ángeles, le salía todo fácil. Pero es mucho más fácil utilizar formas cúbicas para construir, ¿no? Vamos, yo lo entiendo así. Yo soy nulo para dibujar, o sea que yo me Bueno, fío de lo que tú digas. pero eso está guay, porque si todo el mundo supiera dibujar, yo no tendría curro, y entonces Claro, no, sería, no, está bien, sería está un bien. drama. ¿Sabes? Pero Sí, espero que hayamos respondido la pregunta, que hayas respondido la pregunta yo que también te espero. preguntaba. Oye, que se me había preguntarte, porque se lo pregunté también a Álvaro y a Carmen. A mí me resulta muy curioso cómo actualmente tenemos un plantel, tenemos, ¿no? Yo no me incluyo, por supuesto, pero quiero decir, en España no, Ujú. tiene un plantel de dibujantes en primera línea, en DC, en Marvel, brutal. Y Joder. siempre nos hemos quejado un poco de que en España no hay cultura de cómic, ¿no? Como que Mm, nos cuesta, ya, ¿sí? Nos miramos en Francia y en Bélgica y decimos, joder, que tenemos un poco de complejo. Y ya. sin embargo, estáis un montón de vosotros trabajando en Estados Unidos a un nivel brutal. Claro, O sea, ¿por qué crees o sea, que realmente sí que existe la cultura de cómics? Somos artistas por naturaleza, sois artistas por naturaleza. claro. Yo porque me Yo incluyo. no sé si hay una tradición tan arraigada como en Francia. Sería complicado de decir. Creo que sí la ha habido, y creo que enseguida, en cuanto la estaba viendo, es decir, yo tampoco sé mucho de historia del cómic, ¿eh? Es una cosa como digo, me acompleja un poco siempre. Bueno, Porque la gente entiende que como trabajas aquí tienes que saber ya, sobre todo. muchas veces no. Yo lo que entiendo es que muchas veces lo que pasó aquí es que cuando teníamos la industria, más o menos con lo de Tutane y todo esto, Ujú. se abrieron y empezaron a pagar mejor en otros mercados y la gente obviamente se fue donde estaba el dinero, ¿no? Y ahí es donde un poco, claro, se empezaba a producir para afuera y se traía para adentro, ¿no? Yo soy heredero un poco de esa tendencia, de la Sí, tendencia que marcó Pacheco, La Roca y después claro. Ferri. De quiero trabajar haciendo cómic, vivo en España, ¿dónde se cobra mejor? ¿En Francia o en Estados Unidos? ¿Sabes? Es un poco así. ¿En España qué nos falta? Pues, claro, puedes decir, faltan lectores. Y dices, bueno, faltan lectores, no, porque Paco Roca los tiene, ¿sabes? Bueno, sí, pero podríamos tener más. The Walking Dead los tiene. O sea, hay Claro, una cosa en claro. plan de. No sé, yo creo que publicamos muchísimo producto muy bueno en Mm, España ujú. y creo que no hay una base de lectores compradores tan amplia. Creo que se está ampliando y creo que en ese sentido, fíjate, a lo mejor un canto a las pelis de superhéroes ahora mismo, ¿sabes? Mm. En plan de, Sí, hombre, pues si sí. están trayendo peña a leer TVOs, pues si están haciendo que por fin los TVOs ya no parezcan una cosa para niños o no sé qué. Pues Sí. tío, puta madre. Y también es verdad que yo creo que las historias cada vez son mejores y cada vez más gente se puede sentir identificada con esto. A mí, una de las cosas que me han gustado muchísimo es gente que me decía, yo no leo cómics de superhéroes, pero me voy a leer House of X porque la peña me está diciendo que tal, ¿no? Pues me hizo mucha gracia en Twitter, Zapata, el que fue concejal de Cultura de Madrid, ¿Ah, sí? comentando House of X y yo ahí, oh, ¿En serio? madre mía, sí. Sí, sí, estuvo comentando ahí. Claro, que luego Entonces, aparte, hay cosas de esas que molan. claro, digo que luego aparte, la gente de tu generación, de mi generación, más casi, bueno, no sé, de la tuya que de la mía, yo creo, Creo que somos de la. tiene, Bueno, somos de la misma. ¿Tú qué edad estamos, tienes? yo 32 tengo, No, entonces soy un poco más mayor yo. un poquito. Es que Sí, lo veo no sé. justamente en ese salto generacional que son los X-Men, que para Mm. vosotros son como el grupo de referencia absoluto. Y para ti son los Vengadores, claro. Para mí son personajes sueltos, por Ya. ejemplo. Y lo veo más en gente de mi generación, que es más. También yo llegué más tarde, quizás, a mundillo. Pero vamos, aún Yo llegué así. bastante tarde, ¿eh? Yo llegué a los X-Men con la búsqueda de Legión. Ojo, eso fue lo Bueno, primero que yo leí de X-Men. Y luego en la era Apocalipsis es cuando me puse a comprar y tal, pero claro, no tenía pasta para comprarme de todo. claro. Entonces tenía que seleccionar ahí. Claro, yo de X-Men he leído ya. O sea, lo que he leído de Claremont lo he leído ya hace 2 años. O sea, no lo he leído Me de está pasando joven. igual. Me pasa mucho también. Te lo juro, ¿eh? En serio, yo muchas cosas de X-Men que no las había leído. ¿Eh? Entonces me hizo mucha gracia Hombre, porque que bueno. conocía a Claremont, pero tampoco había leído tanto suyo. Entonces soy muy fan de Claremont. Porque, joder, lo que ha Ujú. hecho con los X-Men, Sí, sí. cómo los ha construido como grupo, como tal, los personajes que yo quiero. Pero luego es en plan de, qué guay, ¿qué es lo que más te gustó de Claremont? Eh, ¿sabes? Y me da mucha vergüenza esto. Ya, ya, claro.
también que se presuponga, ¿no? Que siempre que lo sabes todo. Pero bueno, Sí. pues también es un poco, Sí. un poco un fallo de esta industria que muchas veces, claro, la gente que lleva aquí desde el principio, digamos, es como que ellos lo saben todo y cuando te lo... Una verdadera pasión. Claro, en la tienda muchas veces lo dan por sentado, decir, claro, porque te comentan cosas y tú, no, trabajo aquí, pero yo no me he leído todo lo que hay aquí, es imposible, no puedo. Entonces, Yo pregunto mucho, entonces. Yo lo que hago es que cuando veo que la persona sabe mucho más que yo, pregunto. claro. Entonces, está bien. Así estamos los dos a gusto. Yo recibo información que no tengo y la otra persona que le encanta soltar ahí, pues Es lo que hay que hacer. pues, entonces yo recibo mucho y entonces luego voy a casa y me lo anoto. Tengo un grupo con un par de amigos dibujantes que es como mi Reader's Digest. Ellos me mandan un libro y yo me lo tengo que leer sin preguntar, un cómic. Pues les dije, tío, es que tengo unas carencias brutales. Me dijeron, vale, cada mes, pum, me ponen uno y son con mis deberes. Yo voy, Sí, claro. Sí, yo al final con mis compañeros poco a poco, incluso clientes también, claro, que te recomiendan cosas, o sea que yo Claro, estoy abierto, eso está muy guay. aunque estés ahí, ¿sabes? Y lo que te iba a decir es que has hecho una gran historia de los X-Men. ¿Qué te apetece hacer ahora? ¿Qué te apetecería hacer ahora? O sea, ¿qué te molaría? Pues hay muchas cosas. Ahí hay un montón de personajes con los que no he trabajado todavía y me apetecería mogollón. Eh, Bueno, venga, el elefante en la habitación. Quiero hacer Conan. Joder, quiero hacer Conan. Sí, Y no he podido todavía. Pero sí, quiero hacer Conan. Sí, sí. que nos has dejado con el cliffhanger de Conan. Pero esto es guay. Esto es como... Espera, ya había bastante gente viéndolo. Vamos a quitar. Sí, sí. Limpiamos. Vaya Sí, mierda. quiero hacer Conan. Me encantaría hacer Conan. Yo creo que es... O sea, ahora mismo me apetecería mogollón hacer un Conan. Luego, joder, los Guardianes de la Galaxia me fliparían también dibujar, ¿sabes? Es una cosa que también no he tenido oportunidad de contar una historia con ellos todavía. Los habré dibujado en alguna portada y alguna cosa así, pero no he tenido todavía la cosa de tenerlos en una página, ¿no? Hay un puntito, tío, de cuando trabajas con un personaje, cuando lo tienes en la página, te tienes que hacer con él, te tienes que ver un poco cómo se mueve, cómo piensa, cómo tal. Y hay veces que lo tienes muy claro y lo llevas, ¿no? Porque lo has leído mucho y tal. Y hay veces que no tienes ni puta idea de quién es ese personaje y te lo tiene que contar. Y a mí me pasó, por ejemplo, con un personaje muy, quizás secundario, en inglés se llama Synapse, en Uncanny Avengers. Esta chica que lleva la máscara, tiene como... Ah, vale, sí, vale, me acuerdo. Sí, era muy maja, me cayó súper bien al final. Pero al principio no tiene ni idea de quién era, entonces siempre sale de fondo mirando así un poco rara, ¿sabes? No hace nada. Y según van avanzando los números va haciendo más cosas, Claro. ¿sabes? Ella también te va contando un poquito, los personajes te van contando un poquitín cómo son y cómo hablan y cómo se mueven y esto, ¿no? Esto es chulo. Guay. Porque ahora hay, Conan está viviendo una etapa dorada. O sea, ha visto hay un repunte Pues, brutal. tienes a Mahmoud Asrar, pues claro, pues normal. Claro, quiero decir. No, pero es increíble. O sea, Y es ayer increíble como de sonaron. repente. Bueno, la serie actual, por supuesto, que hay como 3 o 4 actuales desde que volvió a Marvel. Pero los tochacos que están sacando de los Limited Edition y tal, Mm. pero increíble. O sea, Sí, me tengo que poner yo también al día con Conan una y voy a ver si fiebre. pillo Artist Edition y algunas cositas de esas. Todavía no ha salido el retapado, ¿no? De Conan aquí en España. En España no. Si es que lo he En España preguntado no. muchas veces en librerías, en plan de, pero ¿no tenéis todavía un trade paperback? Y no, todavía no. O sea, en USA seguro, claro, sí, seguro que han Claro. recopilado, pero en España no. No. No, pues yo espero a mi librero. Yo cuando lo tengáis os lo compro. Pues De es verdad. igual, eso a Panini habrá que decírselo, que lo haga, que Que lo pongan diga. las Tenemos pilas. unas cuantas peticiones ya hoy. Sí, ¿no? Exacto. Dos recados a Panini. Dos. Artist Edition de Cheto Mm. y Conan. Espérate, hay otro por aquí que se me ha ido. Ujú. Otro que preguntaba también por cómo mejoraste en digital. Vamos Mm. saltando de un tema a otro. No, está mal, no está mal. Esta es buena. Yo sufrí. Yo sufro. Yo sufro. Hay tres cosas que hago bien. Yo dibujo, silbo muy bien y sufro mejor. Ah, mira. Sufro muy bien. Entonces yo sufro, yo lo llevo mal en general. Es una cosa que yo lo llevo mal. ¿El qué? Todo. O sea, yo lo llevo mal. Entonces, me pasé al digital porque ya el lápiz quemado no me daba lo que yo necesitaba. Necesitaba hacer masas de negro y quería hacer otras cosas. Entonces dije, ¿cómo hago un entintado con el que
básicamente puedo utilizarlo como si fuera un lápiz. Pero me dio un acabado de tinta, pues el digital, ¿no? Entonces me compré la Cintiq, la tengo, y sufrí muchísimo, claro, porque yo sufro. Y bueno, me costó, digamos, unos meses, varios números, el empezar a encontrarme a gusto, ¿sabes? De hecho, todo lo que hice Wolverine and the X-Men es un sufrimiento horroroso. Era una serie que me apetecía mucho hacer, pero la sufrí muchísimo porque acababa de cambiar de digital y no me encontraba y tal. Y yo creo que me empiezo a encontrar más a gusto en el digital cuando voy a hacer ya Canon, por ejemplo. Y esto es un año después de haber pasado al digital, ¿eh? Y luego hay un punto en el que el digital te cambia la manera de dibujar. No puedes dibujar igual en lápiz y en digital. Y hasta que la mente se disocia y entiende eso, estás intentando hacer en digital lo que haces en papel y eso no se puede hacer. De hecho, ahora tan acostumbrado estoy al digital y a la mancha, a trabajar con un pincel muy grande y yo ahora trabajo mucho en mancha. Que cuando me pongo a hacer bocetos, muchas veces lo que me sale es, en vez de coger un lápiz, es coger un pincel con aguada para trabajar la mancha de la misma manera y luego añadir la línea, ¿no? Entonces, cuando voy a convenciones, los bocetos que me piden, los bocetos rápidos, los hago con pincel. Entonces, sí. ¿Dónde te sientes más a gusto ahora mismo? Es una cuestión de practicidad. Me gusta mucho trabajar en tradicional y algunas portadas las hago con aguada y tal, me parece muy chulo. Ahora me molaría empezar con color y con acuarela, a ver si algún día tengo valor y lo hago. Pero por practicidad, también esa es otra. Por practicidad me gustaría mucho o sea, prefiero el digital, porque es mucho más rápido. Son cosas que te costaría mucho hacer en papel. A mí por lo menos, me gustaría muchísimo. Tardaría como el doble por lo menos. Entonces, supongo que sería también una cuestión de adaptarme, ¿no? Hay gente que hace mitad y mitad, hace un boceto digital, luego lo termina en papel y de esa manera puedes vender el original, ¿no? Yo ahora mismo voy muy rápido, o sea, voy todo lo rápido que puedo ir, tampoco diré que muy rápido, pero voy todo lo rápido que puedo ir en digital y entiendo que dibujar de verso es contar historias, no crear originales, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, sacrificas una cosa por la otra. Claro, claro. Te preguntaban por aquí qué haces cuando no estás dibujando, o sea, cuando tienes tiempo libre, ¿en qué lo empleas? Dormir. Pues esto es interesante. He empezado a tomarme periodos vacacionales, pues no hace tanto. O sea, durante los 10 años que estaba en Barbie me tomaba una semana de vez en cuando. Una semana y media, como mucho, ¿no? Y lo de tomarme un mes de vacaciones fue cuando terminé House of X. Dije, bueno, un mes. Pues me dijeron, ahora mismo tendríamos que ponerte en otras cosas hasta que salga lo siguiente. O igual te apetece parar. Dije yo, ¿sabes qué? Sí, dame un mes. Y aprendí una cruel lección, que es que estamos, en esta profesión estamos somos muy workaholic, nos volvemos workaholic, o sea, nos estamos muy acostumbrados a trabajar. Y eso, digamos, que determina de todo nuestro horario, ¿no? En mi caso, que no tenemos críos todavía ni nada, digamos que estamos para trabajar, ¿no? Y esto es el esqueleto del día. Quitas eso, y yo había días que era como en plan de, no sé qué hacer. Estaba ansioso porque, claro, me estaba tomando unas vacaciones, pero hay que saber tomarse vacaciones. Ojo, que esto también es... Sí. Hay que saber parar. Entonces me fui de viaje, porque ya hay un momento que dije, mira, me tengo que ir. Es que si me quedo en casa no voy a descansar. Estaba buscando cosas que hacer, me puse a hacer una mesa, me puse a hacer bricolaje, me puse a hacer no sé qué, era como... No te metas en más jaleos. Claro. No, me busqué un hobby, tengo un hobby aburrido que me gusta mucho. Yo que soy muy aburrido, entonces claro, me busqué un hobby tan aburrido como yo, me puse a hacer maquetas de barcos de madera. ¿Ah, y sí? tengo una medio a hacer, sí, es un hobby aburridísimo como yo. Bueno, pero hombre, al final encuentras la paz ahí, ¿no? En pieza a pieza y poquito a poquito. Y no tiene nada que ver con dibujar, entonces es guay, ¿sabes? Estás ahí limando tus piececitas con una limita así chiquitita, es un hobby de persona mayor. Y los videojuegos, pasar rato con Paloma, pues, no sé, lo que todas las personas. La vida. Lo que es la vida. Lo que es la vida. Básicamente esto son respuestas bonitas para decir, salgo corriendo a cualquier bar. Esto pasa, ¿eh? Los viernes, hostia, hay viernes que cuando se podía salir, ¿te acuerdas? Cuando había bares. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando había bares y no era todo Twitter? Pues
joder, yo me acuerdo de algunos días salir del estudio, de estar ahí encerrado toda la semana y salir del estudio y llegaba al bar como quien llegaba a un oasis en un desierto, en plan de, tío, se una puta birra. Sí, sí. Sí, los famosos viernes de antaño, sí. Joder, ¿cómo eran, eh? Joder. ¿Cómo eran los viernes? ¿Qué momentos, te acuerdas? Sí, sí. Qué Yo a vida otra veces, que yo a veces que con Paloma ya hablo en pasado, digo, me hubiera encantado que hubieras visto aquello, ¿sabes? la antigua normalidad será. La antigua Ahora la normalidad. nueva normalidad. Hostia, la nueva normalidad, ¿qué concepto es? Es que es muy guay, ¿eh? La neonormalidad, ¿sabes? Un poco Acostúmbrese, paradójico. esto es lo nuevo, esto es lo normal, ¿sabes? Oh, no sé qué... What a time to be alive. Total. Somos la generación de la pandemia. Mira, te Joder, voy a hacer un par de preguntas más por aquí. Oye, escuché una cosa buenísima que le había dicho Iggy Rubin, me parece que no sé cómo se llama el programa, pero me parecía una idea buenísima, que era la de, mira, no hay nadie Comedia contando, perpetua. en Comedia Perpetua, dice, no hay nadie contando, ¿por qué no repetimos 2020? Es que es buenísima la idea, es genial. Sí, sí. Llega las campanadas, 2020, otra vez. Otra vez. Claro, ya está. Mira, Joder. ha salido mal. ¿Ha salido mal? Pues no pasa nada, volvemos otra vez. Sí, ¿Sabes? si a nadie le va a importar, si es que no hay nada. Quiero decir que esto es mundial, quiero decir, no va a haber nadie que diga, no, a mí me ha ido guay. No, te ha ido guay, a nadie le ha ido guay, ¿sabes? Entonces repetimos 2020 y ya está, ¿sabes? Es muy buena idea. Claro. Yo estoy muy a favor, ¿eh? Yo voto que sí. Me parece bien. Repitamos 2020. Otra petición Sí, también. sí. Repita, es a Panini, se la vamos a hacer. A Panini. Vale. Oye, Sí. te preguntaban por aquí si lees manga. Sí, cuando puedo, sí, de hecho. ¿Y algún artista que te guste de manga? Es muy curioso porque los últimos cambios que he metido así en el entintado han venido influenciados un poco por un artista de manga que se llama Akiro Yamada, ¿lo conoces? ¿No? ¿Qué ha hecho? Dibujó un libro en los 90 que era el Record of the Lodoss War. Ah, sí. Increíble, eran 2 tomos. Era maravilloso porque el tío empezaba súper bien y llegaba a un punto ya de barroquismo absoluto y el segundo libro era como su propia decadencia en su propio barroquismo. O sea, era como una cosa de hacerlo demasiado bien ya explotaba. ¿Sabes? Era maravilloso. El primer libro es increíble. El primer libro tiene unas soluciones de tinta y de ahí he mirado mucho para adaptar al digital. Cosas que luego he usado en las texturas que he hecho en los árboles y en muchas cosas. Están muy influenciadas por el arte de este tío. Y luego me encanta, que la tengo aquí entera, la espada del inmortal. Bueno, entera no, me falta el último, el 30. Es la edición antigua, la negra, ¿no? Sí, la edición antigua. Pero me falta el último número, que no sé si se puede conseguir o no. Es complicado, ¿no? Está complicado, yo creo, sí. No sé si estará todavía. Sí. Claro, como a sacar la reedición, sabes que esto ya enseguida... No. Mira, hay uno que dice que no volvemos a repetir 2020, que Panini vuelve a subir los cómics. Qué maldades. Está bien tirada. Sí, la verdad que está bien. Está muy bien. Se me ha pasado una también que estaba muy bien, que preguntaban, por ejemplo, los rediseños de los personajes en general, que si no pensabas que habría que actualizar algunos. Ahora que ha habido esta polémica también con el de Spider-Woman, por ejemplo. La mayoría yo creo que no. Hubo un poco de polémica y de hecho le pasó al propio Claremont, estaba un poco indignado Claremont con volver a Marvel Girl. Él decía que él escribía mujeres, él lo dijo en Luca en una charla, dice, yo escribo mujeres, yo hago Wonder, no sé, Peter Woman, no sé qué, Woman. Y Girl, decía, Girl remite a una etapa de ese personaje que ya no es la que es ahora. La tía es madre, es no sé qué, ha sido Fénix 2 o 3 veces, no sé cuántas. Girl, no, ¿sabes? Yeah. Y en cierto modo, la verdad que entiendo por qué lo decía, lo entiendo bien. Fue un cambio que fue muy polémico. Yo ahí no discutí, me lo dieron hecho, me dijeron, esto vuelve aquí. Pero no sé exactamente a qué obedecía, pero... Hombre, a mí no es un traje que sea mi favorito en comparación con otros que he tenido. Pero sí me parece que es un traje que es bonito de dibujar, ¿sabes? Es divertido de dibujar. Es verdad que la decisión yo creo que sorprendió un poco a todos, ¿no? Verla a Jean Grey en ese... De repente, bueno, sí. No sé. Por ejemplo, Rondador no venía no me dieron un traje para Rondador y pillé el de Cockrum directamente. Fue en plan... De hecho, el diseño del personaje de Cockrum es el que usé. Es en plan de, bueno, pues el Rondador es el clásico, punto. Tormenta fue idea mía lo de coger el diseño de Mahmoud,
que me parece precioso. Sí, muy bonito. Me parece, Muy cojamos bonito. este que es precioso, sí. Y, o sea, muchos de ellos siempre los dieron cerrados, muchos otros los sugerí yo, en plan, vamos a pillar este otro. Ujú. Y ya está. Por ejemplo, si tú hubieses querido poner una cresta tormenta, ¿te hubiesen dicho algo? Podríamos haberlo hablado, probablemente. Sí. O sea, de hecho, Jonathan siempre decía lo de, a ver, la idea es que los mutantes ahora vayan como les dé la gana. Que eso también me parece muy bien. En plan, de si quieren llevar este outfit ahora, que lleven. Que luego sale en X Factor y lleva otra cosa, pues que lo lleven también. ¿Por qué no se van a poder cambiar, no? Y yo como, Claro. pues sí, es verdad. Pues no me parece Pues, mal. ¿Tú cómo me tiene siento hoy? sentido. Hoy me siento con capa, pues con capa, tío, y ya está. Hay un punto ahí que me parece también muy orgánico y muy bonito, ¿no? Sí, Aparte que la continuidad ya no es como antes, también. claro. Entonces, da un poco Mm. igual. Más que en los rediseños de personajes, yo me involucré muchísimo en los rediseños de... O sea, en los diseños de escenario. Ahí sí. Ujú. Ahí todos los escenarios sí que son creados de cero. Y hay escenarios que me gustan mucho. A mí, por ejemplo, el de la piscina, de donde sale luego la predicción de Jean, ese escenario que es como muy abstracto, Sí. está uniendo, está uniendo un modelo de una casa biomimética con unos interiores de un diseñador japonés, con no sé qué otras cosas y tal. Lo mezclé todo. Y era muy divertido. Por un lado era muy agobiante tener que tener muchas ideas a la vez y por otro lado Eh, era como, podías hacer tantas cosas. Es muy divertido, la verdad. Sí. bueno, pues te vamos a dejar un poco en paz con una última pregunta que nos dicen, ¿cómo va el pulgón de tus rosas? Ah, muy bien. Este ha sido, ¿quién ha sido? Sí, Un ciento volando, creo que Miquel, ¿no? sí puede ser. Pues guay, tío, han salido como 5 o 6 rosas, están bastante guay, ¿eh? Lo que pasa es que ahora estamos probando con un insecticida biológico, que es una araña así de gorda, que vive en una de las rosas y ahí ya no hay pulgón, ¿sabes? Ostras, Ahí no, claro, a está, ver. bichaco. Bien, bien, hemos tenido una batalla bastante dura. Mira, dice Paloma, oye, 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 oye. Porque es ella, la jardinera en casa, hay que reconocer que es Paloma. Yo miro las cosas y me preocupo, ¿sabes? Yo digo, yo creo que la lavanda no está yendo bien, ¿eh? Yo creo que aquí hay un problema. Y entonces, nada, mi tarea consiste en quitar el polvo con los dedos, cuando lo hay, porque a ella le da mucho asco, pero el resto de jardinería se ocupa ella. Sí, Otra sí. cosa que haces en tu tiempo libre también, combatir pulgones. Y sí que tenemos una terracita chiquitita, pero la tenemos aprovechada. Estamos vamos, nos han superado, ¿eh? Nos han superado en números, Sí, ¿sabes? Estamos en inferioridad con las plantas. Si quieren sí. tomar la casa, la pueden tomar, ¿eh? De verdad. El día, claro, el día que se rebelen, Mm. El día que se rebelen, claro, exacto. Yo pienso en lo de la peli esta de Shyamalan, el incidente, digo, estamos muertísimos. O sea, estamos absolutamente, vamos. Sí, sí, tengo aquí, ahí no se ve, justo atrás tengo un ficus y aquí creo que hay un aguacate que no saldrá nunca. Ahí, aquí justo encima del dedo hay un ah, sí, aguacate. sí. Sí, el aguacate es como, cuando me mudé a esta casa, el aguacate es como mi demon, ¿sabes? ¿Habéis visto la brújula dorada? La que llevan el demon ahí. Sí, vi la película, la serie no la he visto. Leí los Ah, libros, la serie está guay, ¿eh? La serie a mí me gusta ¿sí? mucho. Sí, yo es que con la fantasía no tengo tragaderas, o sea, yo todo lo que sea fantasía. Entonces era como llevar el alma, digamos, por fuera, no Ujú. convertida en animal. Sí, sí, sí. Pues esto es el demon. Y entonces yo decía que mi aguacate era mi demon. Vivía antes en una casa que estaba muy contento y tenía un aguacate que estaba de unas hojas así de gordas. Y nos mudamos a esta casa y yo al principio no me gustaba mucho, ahora me encanta porque claro, como tiene una terracita, pues mola más. Claro. Ahora en confinamiento ya he aprendido a callarme la boca. Hombre, Y, lo y se me murió valoras. el aguacate. Entonces yo decía, es como mi demon. O sea, yo estaba muy triste de la mudanza y se me murió el aguacate. Y era como, joder, ¿qué es eso, eh? Estamos ahí a la vez, Sí, tío. sí. Sí, sí. Porque hace mucha compañía, las plantas. Sí, tío. No hablan, lo cual está guay, ¿sabes? Sí. Te escuchan, lo único. Eso ayuda, sí, sí. Te escuchan. Le das la turra y no te dicen nada. Eso está guay. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros por tenerme, de verdad. Un Que vaya placer. muy bien y que ya abrís en breve, ¿no? Abrimos el lunes, en teoría, con cita previa. Lo diremos este fin de semana. Y con cita previa, que esto no sabemos muy bien cómo se hará, porque tampoco han dado las pautas necesarias. En fin, Mm, pero lo informaremos, sí. vale, Estamos guay. cada vez más cerquita. Que todavía no me dejan salir, no nos dejan salir a 1 kilómetro, ¿no? De lejos de casa. Todavía Un me pillan un poco kilómetro. lejos.
Bueno, cuando ya pueda ir un poquito más de 1 kilómetro, ya iré a gastarme los dineretes. Me quiero gastarse los dineros, gente, a las tiendas de cómic. Te buscaré el 30 de la espada del inmortal. Si lo encuentras, tío, soy tuyo, de verdad. No sé si lo tenemos. Yo creo que sí, ¿Sí? porque el último sí que quedaban. Creo, Ah, mira. no te voy a decir nada, no te digo Hostia. nada. Vale, pues sí, eso. Bueno, tío, un placer, de verdad. Un Muchas placer. gracias. Un abrazo Venga, grande. hablamos. Gracias. Chao. Chao. Gracias a todos y todas. Chao. Gracias. Hasta otra. Chao.